Muy bien, estimados estudiantes y estudiosos del derecho, continuando con el análisis, los videos tutoriales del derecho civil 2, derechos reales, nos toca ver ahora el tema 3, bienes inmuebles y muebles. La clasificación entre bienes inmuebles deviene del sistema romano francés. Es llamada la summa divisio de los bienes, la máxima división. Coherente con eso, el Código Civil boliviano en el artículo 74 dice todos los bienes son inmuebles o son muebles. Entonces empecemos ese análisis. ¿Qué son los bienes muebles? Son aquellos bienes que pueden desplazarse o moverse de un lugar a otro por sus propios medios, como los animales o semovientes, o muchas veces por fuerzas internas como los vehículos, aeronaves, o por fuerzas externas como una mesa, una silla, un marcador o lo que fuere. El artículo 76 del Código Civil dice textualmente: bienes muebles. Son muebles todos los otros bienes. Se incluyen entre ellos las energías naturales controladas por el hombre. Y los bienes inmuebles, ¿cuáles son? ¿Cómo son? ¿Qué caracteres tienen? Bueno, los bienes inmuebles son aquellos que no pueden desplazarse de un lugar a otro ni por sus propios medios ni por fuerzas exteriores. Esto es relativo. Vamos a ver ejemplos en algunos países que sí se han movido bienes inmuebles, pero técnicamente no es posible. Entonces, son bienes inmuebles aquellos que de forma inmediata no pueden desplazarse de un lugar a otro por estar adheridos a la tierra. Entonces, la propia tierra y todo lo que se adhiere a ella natural o artificialmente son inmuebles. También son inmuebles toda la riqueza natural, toda la riqueza mineral mientras está en la tierra. Ríos, lagos, manantiales y todas las corrientes de agua. El artículo 75 define los bienes inmuebles de la siguiente manera. Primero, son bienes inmuebles la tierra y todo lo que está adherido a ella natural o artificialmente. Segundo, son también inmuebles las minas, los yacimientos de hidrocarburos, los lagos, los manantiales y las corrientes de agua. Fundamento lógico y legal de la clasificación. El Código Civil alemán no sigue esta clasificación esencial. No toma en cuenta el concepto o la característica de movilidad o inmovilidad. Para ellos hay que tomar en cuenta solamente la importancia en la parte económica. Por eso entran en la categoría de bienes inmuebles los buques, aviones, barcos, submarinos, armas convencionales o protegidas por tratados internacionales. Esto no ocurre en nuestro sistema romano-francés. ¿Cuál es el concepto lógico y legal de esta clasificación o de clasificar algo? El fundamento es que, en base a una observación a priori de cualquier individuo, parece lógico esta clasificación. Definitivamente lo que se mueve de un lugar a otro es mueble y lo que tiene fijeza y movilidad es inmueble. Esta clasificación solo toma en cuenta los bienes corporales, pero no considera los bienes incorporales. Por eso es que a esta clasificación, a este fundamento, hay que aumentarle otro fundamento de orden jurídico. ¿Cuál es el fundamento de orden jurídico?
Hay que pensar que los derechos y acciones que protegen o recaen sobre ciertos bienes son también bienes incorporales. De esta manera habrá bienes inmuebles incorpóreos o incorporales si el derecho recae sobre un bien inmueble incorporal. Y habrá también derechos y acciones corporales si recaen sobre un bien mueble corporal. Este es el fundamento lógico que se complementa con el fundamento jurídico. Viendo un poco la historia, los antecedentes históricos, la distinción entre muebles e inmuebles surge hace muchísimos años en Roma. Básicamente, desde la época del reinado se empieza a ver ya esa división. Se incluye en la ley de las 12 tablas. Al seguimiento de un periodista en Guayaramerín que está detrás de estos hechos. Vamos a escuchar un poco a esta señora, por favor. Aunque en el derecho quiritario en Roma una división más acorde a ese tiempo y a esa idea era distinguir entre las cosas res mancipi y res nec mancipi. Había cosas que podían ser adquiridas a través de la solemnidad de la mancipatio y cosas que no necesitaban ser adquiridas con esa solemnidad. Es decir, estaban fuera de esa mancipatio. Por lo tanto, la otra figura parecida era injure cessio, una mancipatio y otra injure cessio. Primera distinción. Otra de las distinciones que hizo que se distingan claramente fue pues el instituto del usucapión. Y la usucapión se daba solamente para bienes inmuebles, razón por la cual esta distinción tenía que estar claramente determinada. Los bienes muebles tenían de parte de ellos un otro razonamiento. Los bienes muebles eran cosas que podían trasladarse de un lugar a otro por sí mismo, como los semovientes hemos dicho, o por fuerzas externas. Entonces, estos eran considerados bienes muebles y también se consideraban bienes muebles o cosas a los esclavos. A partir de ahí, este pensamiento avanza hasta la época de los carolingios y es entonces donde ya no se toma en cuenta el fundamento de la movilidad e inmovilidad. La Edad Media, a partir de ese momento, distingue la importancia entre bienes muebles e inmuebles, tomando en cuenta el valor económico. Definitivamente la época del feudo, del latifundio, de las grandes extensiones de tierra tiene mucho que ver en este pensamiento. La tierra era considerada como un bien inmueble porque no se movía y además generaba riqueza. Por eso es básicamente que todos los inmuebles o todas las cosas adheridas a la tierra se consideran inmuebles. La acumulación en moneda per se también era un bien inmueble. ¿Por qué razón? Porque el razonamiento era básicamente el mismo, generaba riqueza y se entendía que esa acumulación tenía una fijeza. Los bienes muebles, los bienes nullius, los res móviles, no eran considerados como esenciales. La vestimenta, las armas, no se presentaban un bien económico grande. En la Alta Edad Media, solamente con el problema de la inmigración campo-ciudad y el crecimiento de las ciudades,
creación de las famosas burgos, las ciudades, la ampliación y el crecimiento demográfico, el descubrimiento del nuevo mundo, como América, África, India, el surgimiento del comercio a consecuencia de ese descubrimiento del mundo, hacen que los bienes muebles vayan cobrando más importancia. ¿Por qué razón? Porque eso genera también mucha más riqueza. No solamente traducido en inmuebles. Otra cosa que cobra notoria importancia es el crédito. ¿Por qué? Porque generalmente el objeto del comercio no son los bienes inmuebles, sino son las cosas muebles. Son las cosas muebles que empiezan a generar un mayor valor económico. Muy buenos días, John. Muy buenos días. Entonces aquello que era despreciado antes se va haciendo, obviamente, con toda la revolución industrial, el crecimiento, el advenimiento de los telares, el advenimiento de las máquinas movidas por vapor, va creando mayor importancia a los bienes muebles. Entonces, ahí se crea un conflicto. El Código Civil francés de Bigot de Pramené, Maléville, Portalis vuelve su mirada hacia Roma y declara que los bienes muebles son los que se desplazan, inmuebles los que están fijos en la tierra. Y ese pensamiento no cambia, no ha cambiado, es decir, en las expresiones generales del derecho real, del derecho patrimonial, de los bienes. Obviamente su tratamiento está más sistematizado, obviamente que ahora hay bienes muy pequeñitos que valen muchísimo más que bienes inmuebles. Tienen un valor infinitamente superior, como una joya, como un barco, como un submarino, como un avión. Están a la par o superan por creces y en mucho el valor de un bien inmueble. Intereses prácticos de la clasificación. Vamos a clasificar, vamos a ver los rasgos más importantes. Primero clasifiquemos en razón de la publicidad. ¿Qué es esto? ¿Cómo se entiende esto? Los bienes inmuebles por lo general, normalmente, están sometidos a la publicidad, a la inscripción en un registro público llamado Registro de Bienes Inmuebles, Registro de Derechos Reales, Registro de la Propiedad, Registro de la Propiedad Individual, y hay un montón de nombres de acuerdo a cada país. Pero la mayoría entiende que mientras estos no se inscriban, no son inoponibles a los demás. ¿Por qué? Porque es la inscripción de ese bien mueble que le da la posibilidad de seguridad jurídica, derecho de propiedad absolutamente indiscutido. Dicho de otra forma, garantiza el derecho propietario, garantiza contra acciones de hecho, como por ejemplo la posesión, que la vamos a ver en su momento.
buscando una solución para el paciente. Así lo entendí. Y cada uno de esos bienes muebles tendrá una característica especial. Segunda clasificación por la realización del valor. ¿De qué se trata esto? Cuando se trata de bienes inmuebles, estos pueden ser hipotecados, es decir, se puede afectar el valor económico de un bien sin que haya desplazamiento del mismo. Obviamente el bien inmueble no va a avanzar, pero me refiero al desplazamiento jurídico, de manos del acreedor a manos del deudor. Eso es la hipoteca. No hay pignoración, simplemente hay una restricción. En cambio, cuando se trata de bienes muebles, al no existir registro, no puede haber hipoteca sobre bienes muebles. Esto es lógico. Y entonces, ¿qué se aplica a los bienes muebles? Solo prenda. La prenda como un contrato de garantía real, pignoraticia. Hay una tradición, una entrega, nada más. La pregunta lógica es porque hay un montón de gente que, claro, también en el marco de su opinión dice, no, pero esta es... ¿Qué más se puede aplicar a los bienes muebles? Peligrosa, lo ha dicho el Drugs Administration del FDA. ¿Se podrá crear antícrisis sobre bienes muebles? Incluso hemos representado esta... ¿Se podrá hipotecar bienes muebles? No hemos tenido ninguna respuesta. Algunos sí. Por lo general, bienes muebles sujetos a registro. Saben que si esto se propaga, En materia hotelera, agraria, industrial existe la llamada prenda sin desplazamiento, que podría entenderse como un gravamen, definitivamente lo es, porque garantiza título de prenda. No hay un registro, no hay pignoración, no hay traslación y está garantizado. Otra diferencia que existe es en cuanto a la jurisdicción. Cuando se trata de bienes inmuebles, el competente es el juez del lugar donde está radicado, donde se encuentra el bien inmueble. En cambio, cuando se trata de bienes inmuebles, es competente el juez del domicilio del demandado. Nosotros tenemos un periodo de casa en casa con los comités cívicos, hay compañeros tuyos justamente de radio emisoras como... Lo mismo sucede en relación a un bien inmueble con los interdictos. Estos interdictos son procesos, interdicto es recuperar, daño temido, solo se aplica a bienes inmuebles. renombre el tema de la medicina en el país. No a bienes muebles. Sí, definitivamente. ¿Qué sucede en relación a los derechos reales sobre cosa ajena? Nos referimos a las servidumbres. Las servidumbres solo se aplican a bienes inmuebles. No puede haber servidumbre sobre bienes muebles. El usufructo, uso y habitación sí es posible hacerlo, hacer recaer sobre bienes muebles, pero también inmuebles, o dicho al revés, para ser claro, también sobre bienes muebles, porque sobre inmuebles se presume que sí. La habitación es un derecho real sobre cosa ajena que solo puede recaer sobre bienes inmuebles. Fíjense, y hay una disquisición en ese sentido. La usucapión. Esencialmente sobre bienes inmuebles. Excepcionalmente sobre bienes muebles y determinados bienes muebles. Casi nunca. La accesión a ambos, bienes muebles o inmuebles. La expropiación, este instituto, esencialmente recae en bienes inmuebles, casi nunca en bienes muebles. ¿Por qué? Porque normalmente, lo vamos a ver en su momento, a los bienes muebles se aplica la regla del artículo 100, la posesión vale por título. Entonces terminemos este breve tema indicando ¿para qué sirve entonces distinguir los bienes? ¿Cuál es la utilidad práctica
La distinción entre bienes e inmuebles tiene muchísima importancia. No solo es teoría, no solo es materia conceptual. ¿Por qué? Porque es preciso identificar el derecho real. Si el derecho real va a recaer sobre un bien mueble o inmueble, ¿para ver qué institución se puede aplicar? Acabamos de hablar de varias de ellas. ¿Podremos expropiar un bien mueble? Difícil. Entonces tenemos que conocer. Porque de lo contrario, sería absurdo que alguien quiera hipotecar o usucapiar una mesa. Entonces es importante esta idea para saber que ¿para qué sirve esta clasificación? Otra gran diferencia es que los bienes muebles normalmente son poseídos por el titular, en tanto que los bienes inmuebles, la posesión puede ser obviamente material, puede ser fáctica, pero también puede ser intelectual, en el sentido de que mucha gente tiene bienes en otros lugares en los cuales no se acerca mucho. Apartado 2 de los bienes inmuebles. 5. Concepto y clasificación. El concepto que da el Código Civil en el artículo 75, que ya lo hemos leído y que repetimos, dice: artículo 75, bienes inmuebles. Primero, son bienes inmuebles la tierra y todo lo que está adherido a ella, natural o artificialmente. Segundo, son también inmuebles las minas, los yacimientos de hidrocarburos, los lagos, los manantiales y las corrientes de agua. Veamos los bienes corporales. ¿Cómo se conceptualiza? Son aquellos que son mensurables, dimensionables. Bienes corporales que por su naturaleza, estructura, se convierten en bienes inmuebles. A este criterio hay que agregar también que por su naturaleza son bienes muebles, pero por el uso y destino que se le da, se transforman en inmuebles. Ahora la pregunta que se hacen muchos es: ¿existen los bienes inmuebles incorporales? No solamente se debe hablar de aquellos que sean tangibles, me refiero a los bienes en general, sino también de los intangibles, es decir, los derechos y acciones. Cuando afectan a bienes inmuebles, se hablará también de bienes inmuebles incorporales. Esto es el sistema romano-francés, que está vigente en nuestra economía. Pero normalmente se define a los bienes inmuebles como aquellos que no pueden desplazarse inmediatamente de un lugar a otro por estar adheridos al suelo, natural o artificialmente. La tierra y todo lo que construye debajo, y todo lo que se construye debajo o encima de ella, son también bienes inmuebles. También los ríos, lagos, los manantiales, el gas, los hidrocarburos, mientras están en su estado natural. Otra clasificación es bienes inmuebles corpóreos o corporales. Estos son los bienes tangibles, percibidos por cualquiera de nuestros sentidos. Podemos verlos, sentirlos, tocarlos, y en alguna oportunidad quizás olerlos. Son mensurables y ocupan un lugar en el espacio. Se trata fundamentalmente de eso. Su división se entiende en tres categorías: bienes inmuebles por su naturaleza, bienes inmuebles por su uso y bienes inmuebles por su destino. Empecemos a desgranar los bienes inmuebles por su
naturaleza. ¿Cuál es su concepto? Son bienes inmuebles por su naturaleza aquellos que por su peso, al tener un peso, una medida, son susceptibles de ser percibidos por los sentidos, por lo tanto, mensurables, es decir, se los puede medir. Es su estructura material, molecular, que los convierte en una materia evidente, y esto hace que sean bienes inmuebles. Obviamente su fijeza también. ¿Cómo se dividen estos bienes inmuebles corporales por su naturaleza? Primero, el suelo. Segundo, los edificios o construcciones. Tercero, las plantaciones, cosechas y frutos. Empecemos analizando el suelo. El suelo también se llama finca, heredad, propiedad, tierra, fundo, parcela. No es más que una porción de una corteza terrestre, determinada, individualizada, debidamente demarcada, o susceptible de identificar por una medida normalmente en 2D, ancho y largo. El concepto es bastante extensivo porque no solo se refiere a la tierra o a los elementos que existan, sino también a toda la corteza terrestre. Se dice que el propietario es dueño no solo de la superficie, sino también de lo que está debajo de la superficie, hasta donde recaiga su interés, y no exista más limitación que la determinada por la ley o por el interés social. Esto involucra a los minerales, a los hidrocarburos, la cal, los yacimientos, yeso o cualquier otra sustancia existente en el suelo. Otra clasificación: los edificios o construcciones. El concepto de esto es que son un conjunto de materiales consolidados definitivamente para permanecer debajo o encima del suelo. Responden a una determinada estructura arquitectónica, son también bienes inmuebles por su naturaleza. El tratamiento de los edificios indica que estos son generalmente, es decir, cuando se trata de edificios o construcciones, en principio estos son bienes muebles, porque son materiales sueltos, pero cuando se van consolidando para permanecer definitivamente, el ladrillo pegado uno tras otro con el cemento, el estuco, la ventana adosada a una pared, estos bienes muebles dejan de ser bienes muebles y se transforman paulatinamente en un bien inmueble. Otra clasificación: plantaciones, o sea, árboles, cosechas y frutos. Los árboles, por estar adheridos al suelo a través de las raíces, son bienes inmuebles por su naturaleza. ¿Por qué? Porque no pueden desplazarse de un lugar a otro. Sea cualquiera el tamaño del árbol, normalmente no, esa fijeza se mantiene. Desde el momento en que se deposita la semilla, la intención es que germine y se transforme en eso, sin importar que arraigue, ¿no? En la comisión, de acuerdo a la concepción política del Estado, todas las plantas que se depositan en lugares o los árboles con una finalidad de posterior traslado, mientras están en el suelo, son inmuebles, así sean bebederos o semilleros o almácigos. Solo las plantas en macetas no se pueden considerar bienes inmuebles. Y si los árboles son bienes inmuebles, lo que ellos produzcan también lo serán. La idea es que sí, hasta tanto y en cuanto no sean cosechados, no sean recortados.
Esos son los frutos. Lo mismo pasa. Los frutos de un manzano, cuando están pendientes, son bienes muebles. Pero cuando se secó, o la vid, o la uva, los viñedos, mientras están adheridos a la planta que está fijada al suelo, es un inmueble. Otra clasificación, bienes inmuebles por su uso. La escuela clásica dice que son aquellos bienes que por su naturaleza son muebles, pero al estar afectados definitivamente un bien inmueble, transforman esa naturaleza y se convierten en bienes inmuebles. El ejemplo, ventanas, puertas, muebles, muchos muebles que están fijos. Los tanques de agua. Pero hay ciertas condiciones para estar en presencia de esto. 1. Tanto el inmueble como el mueble deben pertenecer a la misma persona, es decir, debe haber un derecho de propiedad único. 2. El mueble tiene que estar incorporado definitivamente al bien inmueble. No tiene que haber la posibilidad de ser retirado o trasladado. 3. Tiene que perder su movilidad, esa movilidad propia. Tiene que perder esa movilidad, aunque no pierda su individualidad, porque la ventana es ventana estando o no adherido a un bien inmueble. Estos bienes no tienen reglas especiales, se adaptan, se acomodan a todos los bienes inmuebles. Por el contrario, son parte del mismo tratamiento de los bienes inmuebles. Otra clasificación son los bienes inmuebles por su destino. Se llaman así a todos los bienes que por su naturaleza son bienes muebles, pero al estar afectados en una función de servicio o de utilidad a otro inmueble, pierden su individualidad y se convierten en inmuebles. La escuela clásica decía que el criterio responde a una economía agrícola, porque consideremos inmuebles al tractor, a los animales de labranza, las herramientas de labranza. Tienen por su naturaleza, son muebles, pero como están afectados a un inmueble, se los considera como tal. Esto ya no está vigente actualmente, ya ha cambiado. Ahora se les llama bienes inmuebles por su destino, pero podrían tranquilamente ignorarse, enajenarse por cuerda separada. Alguien podría tener una maquinaria agrícola que por convenir a sus intereses lo desea vender y lo vende sin necesidad de afectar el resto del inmueble. Otra observación es los bienes inmuebles incorpóreos. Bienes inmuebles incorpóreos. Se los clasifica también por el objeto al que se aplica. A ver cómo se entiende esto. Veamos. Es sabido que los bienes incorpóreos son aquellos que no son tangibles, no ocupan un lugar en el espacio, no son dimensionables. Solo la inteligencia humana tiene la capacidad de entenderlos. Cuando se habla de bienes inmuebles incorporales, hemos dicho que solo podemos hablar de derechos y acciones inmuebles por el objeto al que se aplica. En nuestro sistema, donde la teoría patrimonio-personalidad nos permite hablar de derechos y acciones, esto es más entendible que en otros sistemas, como en el germano.
¿Cuántas clases de estos bienes inmuebles incorpóreos existen? Básicamente los derechos que están allegados a un bien inmueble: derecho de servidumbre, hipoteca, antícresis, superficie, derecho a construir, habitación. Esto está en duda. Muchos dicen no, el derecho a habitación no es un derecho real, por lo tanto no es un bien inmueble incorpóreo, sino es un derecho personal. Los derechos, este tipo de derechos confieren facultades prerrogativas que normalmente recaen sobre cosas. Pero como el derecho es algo tangible, algo que no es mensurable, entonces se considera bien inmueble incorpóreo. Punto 3 de los bienes muebles. Concepto. Bienes muebles corpóreos. ¿Qué es eso? El artículo 76 ya leído nos ha indicado que bienes muebles son todos los otros bienes, es decir, todos los que no son inmuebles. Se incluyen entre ellos las energías naturales controladas por el hombre. Esta clasificación abarca comprende a los bienes corpóreos o corporales e incorpóreos e incorporales, materiales e inmateriales, digamos. A ver, ¿qué son los bienes muebles corporales? Dentro de los bienes muebles corpóreos o corporales, solo existen los bienes muebles corporales por su naturaleza. Son aquellos que ocupan un lugar en el espacio, tienen un volumen, pueden ser aprehendidos por los sentidos y pueden ser apropiados por el hombre. Claramente, un escritorio, una mesa, un gavetero, una grabadora, un televisor. Los bienes muebles incorpóreos o incorporales son aquellos que no son tangibles, no son dimensionables. De acuerdo a nuestra estructura jurídica, se traducen muchos en derechos de autores, obras del ingenio humano, títulos, valores mercantiles, letras de cambio, cheques, pagarés, derechos de crédito, derechos de prenda, derechos de usufructo. Por eso es que son muebles por el objeto al que se aplica. Muebles por anticipación. ¿Qué son? ¿Cómo se entiende? Esta es una figura muy especial. Normalmente se los relaciona a los frutos, manzanas, peras, chirimoyas, duraznos. La escuela francesa dice que cuando esos frutos están en un estado de maduración, son muebles por anticipación. Porque mientras están colgados y todavía no es tiempo de cosecharlos, son inmuebles. Solo queda pendiente su recolección. La escuela francesa los considera muebles por anticipación. La energía, punto séptimo. ¿Cómo se conceptualiza esto? ¿Qué es la energía? Es la fuerza de trabajo de un cuerpo, o la capacidad que tiene un cuerpo para vencer un determinado espacio material. ¿Qué clases de energía se conocen? Hay bastantes.
Antiguamente no se consideraba la energía como un bien, porque la energía tiene algo que se produce y es consumida a la vez. No es susceptible de ser apropiada, menos de ser poseída. Muchos decían que solo se podía usar y gozar. ¿Cuándo cambia esta noción? Todas las energías son controladas por el hombre. Se consumen, pero la teoría de la relatividad demostró que la energía no es más que, o que la materia no es más que energía concentrada. Entonces todo ese criterio antiguo se desmorona. A partir de ese momento se puede medir, se puede cuantificar, se puede aprehender. ¿Tiene un valor económico? ¿Presta un servicio? Por supuesto que sí. La energía eléctrica, la energía lumínica, calórica, la energía láser, la energía solar, la energía fonética, la energía radial. Por supuesto que sí. Son bienes, pero son bienes muebles corporales. ¿Por qué? Porque impresionan cualquiera de nuestros sentidos y además satisfacen necesidades humanas. Punto 8. Pertenencias. ¿Qué es esto? El artículo 82 del Código Civil dice: pertenencias. Primero, constituyen pertenencias los bienes muebles que, sin perder su individualidad, están permanentemente afectados a un bien económico u ornamental con respecto a otro bien mueble o inmueble. Segundo, la afectación puede hacerla solo el propietario de la cosa principal o el titular de otro derecho real sobre la misma. Tercero, los actos respecto de la cosa principal comprenden también las pertenencias. Sin embargo, estas pueden constituir el objeto de actos o relaciones jurídicas separados, salvo los derechos adquiridos por terceros. Entendamos el concepto. Bienes muebles corporales por su naturaleza, que al estar afectados a un bien inmueble o mueble, tienen afectados en una función para servir, en una función de servicio efectivo u ornamento, dan utilidad económica, social y no pierden su individualidad. Son pertenencias. Aquí hay una función de utilidad económica o ornamental. Entonces, ¿qué son? No son muebles, ni son inmuebles, sino son eso, pertenencias. ¿Dónde están esas pertenencias? En todo lado. Hay muchísimas cosas, muebles e inmuebles, que tienen pertenencias. Por ejemplo, la correa de la grabadora, las cortinas, las persianas. Son pertenencias. ¿A quién pertenecen? Podrán pertenecer o no al propietario del inmueble o mueble al que están incorporadas, pero esto no es absoluto. Pero podrán también no pertenecer. Eso los diferencia con los bienes inmuebles por su destino. Esos sí tenían que pertenecer al dueño. Aquí no, la pertenencia puede no pertenecer. ¿Se podrá decir entonces que son accesorios? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es darle mayor utilidad o mayor vistosidad a la cosa principal. ¿La cosa principal podrá funcionar sin ellos? Sí. Por supuesto que sí. Una casa sin ventanas, sin cortinas, sin persianas, puede
seguir cumpliendo su función? Por supuesto que sí. Algunas cosas no, pues se tendrán que vender en una unidad. Se me ocurre una grabadora o un inmueble con sus parlantes, a no ser que se prescinda de él, pero lo normal es eso. Pero la situación es muy complicada porque estamos frente O el vehículo. Vende un vehículo. Los pisos son pertenencias. Mire que los pisos son muy finos, necesitan lavada y así, ya saben. No, pues están ahí. Se los puede sacar también y venderlos aparte. Por eso esa es la característica de las pertenencias. Muy bien, con esto hemos terminado el tema 3 e inmediatamente pasamos al tema 4 a ver el derecho real en otro vídeo. Muchas gracias. Permiso.